Mis hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a dirigirnos a Él en oración, ¿sí? Cierra por favor tus ojos. Padre nuestro, bendecimos tu bondad, tu misericordia. Bendecimos la diestra de poder que ha estado sobre nosotros, sosteniéndonos, Padre. Gracias, porque aún estamos firmes para ti. En el nombre de Jesucristo nos disponemos a leer tu palabra. Danos por favor revelación, limpia los labios, Señor, nuestros corazones, nuestros oídos. Permítenos bendecir, Señor, y ser bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo pedimos por favor, continúes tú haciendo esa obra maravillosa, Señor, de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos, de consolar a los afligidos. Padre de la gloria, la obra que se está haciendo, la obra misionera alrededor del mundo, Padre eterno, que no se ha detenido, Señor, que sigas tú bendiciendo de una manera sobrenatural a cada misionero en su labor. Gracias, Padre eterno, bendícenos, bendice los oyentes, limpia los canales, Señor, y danos, por favor, más de ti. Nos disponemos a leer tu palabra en el nombre de Jesucristo, para tu honra y tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 24, verso 14. Dice la palabra del Señor. Josué, capítulo 24, verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Leímos de Josué capítulo 24, versos 14 y 15, ¿sí? Esa es la confrontación que hace el siervo de Dios, Josué, a la tierra, a la tribu, ¿sí?, de Israel, a las tribus de Israel, al pueblo de Dios. Esta confrontación la da después de que el Señor ha dado a su pueblo la tierra prometida. Ahora, en el antiguo pacto, la tierra prometida era una tierra física, era un Canaán, sí, una tierra de Canaán, era algo físico. Para nuestro día, para nuestro presente, para nuestra actualidad, para ti y para mí, tenemos también una promesa, una tierra prometida, pero esa tierra prometida es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si por gracia de Dios, ¿sí? Si por gracia, si por su soberana gracia, tenemos el privilegio de disfrutar del Espíritu Santo de Dios, oh aleluya, debemos sentirnos los seres más gozosos, ¿sí?, en esta tierra, en este tiempo. Ahora, Josué les dice, los confronta, les dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, ¿sí? O sea, está dando instrucciones, ¿sí? En la confrontación le dice, ahora pues, en este momento ya es tiempo, ¿sí?, de temer a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Dos condiciones, ¿sí? Con integridad y en verdad. Y pienso que si tú y yo, nos dispusiéramos en este momento a aplicar estas dos condiciones a la forma en que nosotros servimos a nuestro Dios, aleluya, la vida cambiaría. No solamente estoy hablando de tu vida y la mía, no, estoy hablando de las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos nosotros servir con integridad? Hombre, la integridad es algo que emana de adentro, ¿sí? Es algo que fluye. Hablábamos en servicios pasados acerca de la revelación de Jesucristo en el corazón.
Cuando el Señor Jesucristo ha sido revelado en el corazón, entonces es algo nuevo dentro del ser, ¿sí? Eso produce un nuevo nacimiento, eso produce una nueva realidad en el individuo. Ahora, cuando tenemos eso, no es un esfuerzo que hay que hacer para vivir con integridad. Aquí nos está hablando la palabra de servir a Dios con integridad. Pero es muy difícil que yo pueda servir a Dios con integridad si en mi vida no hago las cosas con integridad. Es casi imposible, ¿sí?, que yo sirva con integridad a Dios cuando hago las cosas en la vida natural de manera deshonesta, ¿sí?, de manera oscura, ¿sí?, de manera clandestina. Ahora, que Dios tenga misericordia, ¿sí?, de la humanidad. ¿Por qué? Porque es que en el momento, en este tiempo estamos viviendo momentos en los cuales hay demasiada corrupción, ¿sí? Hay tanta corrupción que solamente para tomar un punto, hay una entidad que se encarga, ¿sí?, de captar el dinero de los impuestos. A esta entidad, ¿sí?, ella se esfuerza al máximo para que los habitantes del país paguen sus impuestos de una manera honesta, ¿sí?, de una manera íntegra. Pero es tan difícil que la gente pueda hacerlo de manera íntegra. Algunos pagan sus impuestos de una manera honesta, ¿sí?, poniendo de pronto unas comillas, porque se paga hasta cierta parte un impuesto, pero el resto, o sea, de lo que no se dan cuenta los demás, entonces eso no se paga, no se reporta. Si yo no soy capaz, ¿sí?, como ser humano, como ciudadano, de reportar delante de la entidad competente con integridad, ¿sí?, ahora, ¿será que puedo hacerlo delante de Dios? ¿Será que puedo mostrarme delante de Dios con integridad? Hubo un momento puntual en el cual a mi Señor Jesús, para tentarle, como lo hacían, como acostumbraban a hacerlo, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, le hacen la pregunta, le dicen rabí, le dicen maestro, ¿nos es lícito dar tributo a César? ¿Nos es lícito pagar los impuestos a César? Si lo trajéramos para el día presente, ¿es lícito que nosotros paguemos impuestos a la nación? El Señor Jesús, conociendo las cosas, porque era Dios hecho carne, ¿sí? Jesús, Dios hecho carne, el verbo hecho carne. Entonces pregunta, dice, ¿me permiten por favor la moneda del impuesto? Le pasan una moneda, él la levanta y dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción de esta moneda? Entonces le responden, de César. Mi Señor Jesús les dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, si nosotros realmente tomásemos la palabra del Señor de la manera correcta, ¿sí?, así como está escrita, nuestra vida tendría que resplandecer, ¿sí? Pero eso se hace cuando hay algo dentro del corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo por quedar bien con alguien puedo cambiar algunas cosas de mi vida, puedo mejorar algunos aspectos de mi vida. Por quedar bien con alguien yo puedo hacer o dejar de hacer ciertas cosas. La cuestión es realmente cómo me siento con Dios, ¿sí? ¿Cómo me siento con el que está aquí adentro, con el Espíritu Santo de Dios? Dice la palabra del Señor, hay un texto que es hermoso, ¿sí?, y a la vez es tan delicado. Dice,
no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿sí? Hasta el día de la redención. ¿Por qué hermoso? Porque nos está dando convicción, ¿sí? Nos está dando certeza de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, de que Dios está aquí. Y delicado, ¿por qué? Porque si la palabra me dice no contristéis, es porque al Espíritu Santo se le puede contristar. Y contristar al Espíritu Santo de Dios es muy fácil. Porque el Espíritu Santo de Dios, si nosotros leemos en la Escritura, fue tipificado con una paloma, ¿sí? Cuando Juan ve el Espíritu Santo descender de los cielos y posar sobre nuestro Señor Jesús, lo ve corporalmente como una paloma. O sea, es la forma como Dios tipificó al Espíritu Santo. Y si nosotros vemos en lo natural una paloma, no se necesita mucho para espantarla, ¿ves? Si hubiese una paloma en la ventana de una habitación y en la habitación empiezan a discutir, la paloma sale volando. Y es de esa manera con el Espíritu Santo. Un mal pensamiento, ¿sí? Una mala intención, una mala palabra, una mala acción. Ahora, lo que dice el Señor aquí a través de Josué es: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Esa palabra integridad es bastante grande, ¿sí? Esa palabra integridad va más allá de la honestidad. Esa palabra integridad es cuando nadie te ve. Esa palabra integridad es lo que emana de tu corazón. De todas las cosas, guarda tu corazón, hijo mío, dice la Escritura, porque de él mana la vida. La palabra integridad tiene que venir de acá adentro, ¿sí? Integridad es más que un valor, porque nos enseñan valores de niños. La integridad, ¿sí?, es la manera de servir a Dios. La palabra me dice que Dios es espíritu, ¿sí? Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué espera el Señor de ti y de mí, mi amado? Integridad, ¿sí? Ahora, que Dios nos ayude, porque como te repito, es muy complicado tener integridad en medio de un sistema corrupto. Pero ese muy complicado no quiere decir es imposible, porque si no fuese posible, la palabra no me lo exigiría. Ahora, es imposible para la gente de este lugar, ¿sí? Pero para ti y para mí, que somos embajadores del cielo, no, porque allá se hacen las cosas de esa manera, con integridad. Dice el libro de los Proverbios, gloria a Dios, libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Ahora, regresando al ejemplo de los impuestos, ¿sí? Si la persona está acostumbrada a evadir impuestos, va a llegar el momento en el cual una de esas evasiones posiblemente podría provocar que la persona caiga. Y que Dios tenga misericordia, ¿sí? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en el mundo de corrupción va a haber muchos ministros que te van a sobar la espalda y te van a decir: no hay problema de una doble contabilidad, siempre y cuando traigas tus diezmos, ¿sí? Te van a decir: no hay problema con que usted no declare todo lo que tiene, siempre y cuando se manifieste con una buena ofrenda. En este día el Señor te está diciendo: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. La palabra del Señor me dice: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro en este día? ¿Dónde está tu tesoro en el presente? Cuidado, que donde está tu tesoro hoy, ahí estará tu corazón, el día del juicio. Si tu tesoro está aquí en las propiedades, en los bienes materiales, ¿sí?, en amontonar riquezas de una manera corrompida, así como el medio en el que estamos viviendo,
Entonces, el día del juicio, cuando las cosas sean fundidas, cuando todo esto reciba fuego y azufre, allí se consumirá no solamente la riqueza de la persona, sino el corazón de la persona también. Que Dios nos ayude, mis amados. O sea, no es que la integridad sea solamente una sugerencia. Ahora pues, servid a Jehová con integridad y en verdad. Y si mal os pareciere hacerlo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así dijo Josué de antaño. Qué hermoso que en este día el Señor hable a tu corazón y te permita ver que el cohecho, ¿sí?, que la manipulación, que el soborno no hacen parte de un hijo de Dios. Nosotros no sobornamos, dice la Escritura, que el regalo corrompe. No se debe hacer eso. Hermano, es que si yo no soborno al funcionario, entonces las cosas se me demoran más. Que se demoren. Dios es el dueño del tiempo, ¿sí? En una ocasión me llama un hermano y me pregunta. Eso fue hace un poco más de 10 años. Me pregunta, hermano, él apenas estaba empezando el camino del Señor. Me pregunta, hermano, ¿cómo reacciona un cristiano cuando un guarda de tránsito lo detiene y le pide dinero para no hacerle un comparendo? ¿Cómo reacciona un cristiano cuando un guarda de tránsito lo detiene y le pide dinero para no hacerle el comparendo, la multa? La respuesta fue, mi amado, un cristiano no debería de salir de su casa, ¿sí?, si no tiene los papeles en regla. Debería de quedarse en casa, ¿sí? Un cristiano no debería de salir, ¿sí?, conduciendo un vehículo si no tiene la capacitación para hacerlo. Un cristiano debe ser ejemplo en todo. Que Dios nos ayude, ¿sí? Ahora, le decía yo al hermano, si en algún momento cometo una infracción, porque soy un ser humano, y el guarda, el agente de tránsito me detiene y me dice, usted cometió una infracción, la forma de reaccionar, mi reacción debe ser asumir las consecuencias. Sí, señor, tiene toda la razón, acabo de cometer una imprudencia, no sé, se pasó la luz en rojo, ocurrió algo grave en casa, venía desesperado, lo que sea, pero asumir la posición, ¿sí? Asumir la responsabilidad. ¿Hay que firmar el comparendo? Por supuesto que sí. Lo que nunca debes hacer es ni sobornar, ¿sí?, ni aceptar cuando te pidan el soborno. Eso no se hace. Si cometes una infracción, debes asumir las consecuencias. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque realmente estamos en un mundo de corrupción. En el Salmo capítulo 15, un salmo muy hermoso, empieza el verso 1, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El verso 2 responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Josué le dice al pueblo de Israel, ahora pues, servid a Jehová con integridad y en verdad. Oh, aleluya. O sea que ese servid a Jehová no le está hablando solamente al predicador, al misionero, al evangelista. No, está hablándonos a todos. Está hablándote a ti y a mí en esta hora. No es que el único que tiene que andar en integridad es el predicador, el pastor, no. Debemos andar en integridad todos, amén. ¿Por qué? Porque es que nosotros anhelamos morar en el monte santo de Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua.
ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Que Dios nos ayude. De verdad que es difícil, pero cuando está aquí plasmado en el corazón, cuando hay una revelación en el corazón, se puede hacer, ¿sí? Hubo un hombre, ¿sí? Llamado Job. Este hombre era un hombre recto, ¿sí? Conforme lo dice mi Señor. A este hombre, que era un hombre muy, muy poderoso, muy rico, de un momento a otro pierde sus posesiones, pierde su ganado, pierde sus riquezas, pierde sus hijos, pierde su salud, ¿sí? Dice la palabra que es una enfermedad que le llega a su cuerpo, que la piel se le cae por pedazos, ¿sí? Se le pudre en el cuerpo y se le empieza a caer. En el capítulo 27, ya Job está en esa condición. Que Dios nos ayude. Dice, capítulo 27, vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, resumió Job su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Oh, aleluya. ¿Qué tenía Job? Tenía certeza, tenía seguridad. Aún, dice la palabra del Señor, ahí mismo en Job, en el capítulo 2, el versículo 9, que su esposa, ¿sí?, le injuria, le dice, capítulo 2, verso 9 de Job. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En el verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué era Job? Un hombre íntegro, ¿sí? Un hombre que sabía, tenía revelación en su corazón. Tenía tal revelación que cuando él siente que ya la vida se le está yendo, cuando él siente de que ya no tiene nada, él hace una declaración poderosa. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha está mi piel, con mis ojos he de ver a Dios, dice, y mis ojos le verán y no otro. Oh, aleluya. Eso es lo que anhela el Señor de ti, de mí. No solamente que mientras hay una cámara frente a ti, ¿sí?, tú te veas íntegro, recto, justo y veraz. No solamente cuando están los hermanos contemplando tu vida, tú te veas de esa manera. Dios está buscando de ti y de mí que aún en el momento en el que parece que estás solo, parece que nadie te ve, que tu integridad reluzca, resplandezca, que brille, que ilumine tu integridad, a pesar de que nadie esté viéndote. Gloria a Dios. Por eso es que este tiempo es valioso. Este tiempo la gente lo ha clasificado de lo peor, pero es un tiempo valioso. Un tiempo hermoso en el que el Señor nos está permitiendo reconocer que hay dentro de cada uno. De mirarnos, de observarnos, de contemplar realmente qué es lo que está dentro de mí.
Si lo que está dentro de mí se limita solamente al qué dirán, o es realmente Jesucristo revelado en mi corazón. Y de aquí hacia afuera, integridad. Que el Señor nos ayude. El apóstol Pablo le dice a Tito, gloria a Dios, en el capítulo 2, versículo 6, recordando que Tito era un joven, ¿sí? Un joven que el Señor levantó para hacer la obra. Y el apóstol Pablo le está dando instrucciones, le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, una cosa es que el enemigo no tenga nada malo que decir de vosotros y otra cosa es que el enemigo no vaya a decir nada malo de vosotros. El enemigo va a hablar, ¿sí? El enemigo te va a acusar, el enemigo te va a criticar, el enemigo va a levantar falsos testimonios acerca de ti, porque ese es su oficio. La cuestión es que de lo que diga, nada sea cierto. Lo importante es que realmente él no tenga nada malo que decir de vosotros. Te estoy diciendo, si hablan mal de ti, es normal, no te preocupes. Te estoy diciendo realmente lo que has hecho, lo has hecho en integridad. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta realmente quién soy yo delante de Dios, porque un día mi Señor va a juzgar al hombre, al ser humano, lo va a juzgar. Y cuando el ser humano esté en la presencia de Dios, delante de ese trono blanco, no va a haber cobertura, no va a haber la forma en cómo esconderse de ello. Todo, absolutamente todo lo que hayamos hecho va a quedar al descubierto. Todo pensamiento, toda intención va a quedar a la luz. Por eso es que es tan importante que tu vida provenga de la revelación en tu corazón de quién es Jesucristo. No tendrás que pensar qué tan cerca puedo llegar del pecado sin caer, sin pecar, sino que siempre el pecado lo vas a ver de lejos. Porque no necesitas caer en una alcantarilla para saber que vas a salir oliendo feo. No necesitas hacer eso, ¿sí? Cuando el Señor está aquí adentro, gloria a Dios, no te pesa hacer lo que tienes que hacer. Te invito, mi amado, a que, como dijo Josué de antaño, sirvamos a Dios con integridad y en verdad. Tu vida que sea íntegra, porque Dios, aquel que nos ama tanto, que en su gran amor dio a su Hijo, su unigénito, para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, es un Dios íntegro. Y su Hijo vivió con integridad. Y dice la palabra del Señor que fue sin pecado y con todo se hizo pecado por ti y por mí. Valoremos, ¿sí? Démosle el valor a ese sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Soberano Dios, una vez más te damos gracias por tu palabra. Padre mío, te pido por favor que cualquier error que haya dicho, Señor, en mi humanidad, que por favor tú lo corrijas. Padre eterno, queremos servirte con integridad, Señor, y en verdad. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces aún las intenciones que hay en nuestro corazón.
Toma control, Señor, de cada oyente, de cada persona que ha escuchado, Señor, tu palabra. Posiblemente son cosas, eterno Dios, que para la humanidad van a ser muy difíciles. Pido que sea tu Espíritu Santo en la escena, ayudándoles a meditar realmente qué hay de prioridad en sus vidas. Qué tan amarrados o qué tan ligados están con lo material, Señor. Bondadoso Dios, ayúdanos a seguir adelante, a crecer espiritualmente y ayúdanos, Señor, a ser veraces, a ser íntegros para ti. Te amamos, Señor y Dios, y ponemos nuestras vidas en tus manos, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que nuestro Padre Celestial sea con nosotros, que nos ayude, que nos permita hacer las cosas conforme dice su palabra. Mi Señor Jesucristo te bendiga, y si se nos concede una nueva oportunidad, aquí estaremos para compartir una porción más de la bendita y eterna palabra del Señor.